de verdad y que conozcáis la vida de cada una de estas mujeres. Estamos ya de llena metidos en el arte de entender y educar a tu hijo. Estamos con Antonio García, con nuestro psicólogo casi que personal y particular, con el que hoy vamos a tocar un tema, y para ello quiero recordar el 016, ese número de teléfono que no deja rastro en la factura del teléfono y que además es totalmente gratuito. Ese teléfono que puede ser la ventana o la ayuda que en ese momento necesita una mujer que está siendo víctima de la violencia de género. Y hoy vamos a tratar con él una parte muy importante y que quizás no se ha hablado tanto como se debiera, y que hoy en día, en los últimos casos que estamos viendo que han sucedido por desgracia en España, está siendo noticia. No solo es víctima la mujer que sufre esa violencia, la mujer que está siendo agredida, ya sea física o verbalmente, sino esos hijos que están presentes o que no estando presentes sí que conocen la situación que se vive, esos hijos que escuchan las amenazas, esos hijos a los que el agresor ya les avisa de que esto puede suceder. ¿Cómo afecta en ese momento y cómo afecta en un futuro? Muchas veces, y lo hemos hablado y ahora lo vamos a hablar con Antonio, escuchamos casos de madres que dicen: es que yo no me separo por mi hijo, es que yo tengo que aguantar por mi hija, es que, bueno, por lo menos tiene el perfil del padre, pero que a mí me haga lo que quiera, pero a los niños no. Eso le está afectando. Antonio García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo bien en que muchas veces se intenta evitar por parte de la víctima el que los niños se enteren, el que los niños sufran, el que, bueno, está su padre, por lo menos tiene el perfil de padre, no quiero que esto vaya más, y sin embargo le estamos haciendo un daño mayor a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, en los casos de violencia de género el impacto es terrible en los niños, y sobre todo si es mantenida desde el inicio, desde que el niño es pequeño y a lo largo de toda su infancia. Mientras más tiempo se mantenga esa situación, más grave va a ser las consecuencias para ese niño. Consecuencias en ese momento y consecuencias futuras, porque esto no queda ahí, ¿no? Claro, es que no debemos de olvidar que los niños están formando su personalidad, la forma en la que entienden el mundo, cómo entienden las relaciones de pareja, las relaciones con otras personas. Imaginémonos el mundo en el que vive un niño que ve todos los días en su casa cómo agreden a su madre, o incluso, aunque no sean agresiones físicas, cómo tratan de forma despectiva a su madre, cómo la desvalorizan constantemente. Eso es lo que el mundo para ese niño, así es como él piensa que hay que relacionarse con las personas. Aunque en ese momento muchas veces ve a su madre llorar y se sienta afectado por el amor que le tiene a su madre, ¿no? Sí, porque es que tiene consecuencias en muchos niveles, porque pensemos que es que son sus padres. Porque cuando hablamos desde fuera, el maltratador, la víctima, sí, pero es que esas dos personas son los padres de ese niño, son los que tenían que darle un entorno seguro en el que se sintiera a gusto para poder desarrollarse y explorar y aprender las cosas. Y sin embargo se encuentra con un ambiente con muchísima tensión, con miedo, porque la madre que es víctima de violencia de género tiene mucho miedo constantemente. Hay veces que tiene un poco de calma cuando la persona no está dentro, pero cuando se acerca la hora de que vuelve, está súper alterada, incluso le grita al niño sin que haya hecho ninguna cosa para ello, por los nervios que tiene, porque sabe que cuando venga no sabe a qué atenerse. Todo esto lo está percibiendo el niño, y eso de que a los niños se le puede ocultar, yo me encargo, esto es una cosa que me pasa a mí, pero al niño no. Los niños perciben hasta ese nerviosismo sutil que muchas veces ni la madre se da cuenta de que está así porque va a venir su pareja. Ese miedo que tiene, que intentas taparlo, el niño se da cuenta de todas estas emociones. Su supervivencia depende de ello. Entonces es algo que va impregnando su personalidad desde pequeño, y cuando sea mayor tendrá una pareja y reaccionará como ha visto en casa que se reacciona. Si es un hombre, lo más probable es que acabe reproduciendo el modelo de padre que ha vivido. Las mujeres se tratan así, en su mundo, en el mundo que él ha crecido, que se ha desarrollado, no tiene otra experiencia de familia. Entonces, cuando surja una relación de pareja,
Su forma de actuar, ¿no?, va a ser la imitación a lo que su padre o a cómo él ha vivido esa relación en pareja. Claro, ¿no? es la única que ha aprendido, porque los niños, la mayor parte del aprendizaje que tienen es por imitación. Ellos se fijan de uno o de otro modelo y van aprendiendo de la forma de relacionarse con la gente. Entonces, o bien desarrollan un rol de agresión y de intimidación hacia la otra parte, o bien desarrollan el otro rol de sumisión y de víctima, porque ellos tratan de sobrevivir al ambiente en el que viven. Entonces, si perciben, por sus características de personalidad o por el tipo de violencia que se ejerza, que en esa casa, para sobrevivir y para recibir menos golpes, lo que corresponde es no hablar mucho, estar callado, hacer lo que diga la otra persona y ser sumisa o sumiso, en definitiva, ese es el rol que van a adquirir y el que van a aprender, porque es el que en ese momento les sirve para sobrevivir. Claro. Cuando sean mayores, pues buscarán una persona con el rol contrario, de agresividad. Entonces, pues tenemos a este tipo de personas que buscan siempre parejas que le hacen daño, que son dañinas, que todo el mundo de alrededor lo ve. Incluso ellos o ellas en algún momento se dan cuenta porque le va mal, las maltratan y acaban dejándolos, pero luego vuelven a buscar otra vez el mismo perfil. Y esto es porque han aprendido que esa es la forma de relacionarse y su papel dentro de una relación. Puede ser por así llamarlo, se han acostumbrado a que su vida tiene que ser así, se han conformado con que su vida es esa. Claro, es la forma que ellos tienen de entender la vida y las relaciones. La supervivencia, básicamente. Porque nosotros desde pequeños vamos construyendo, el mundo funciona de una forma objetiva, que se puede ver que esté desde fuera, cómo funcionan las relaciones, pero cada uno construye su propia forma de entender cómo funciona el mundo en función de donde has vivido y de las experiencias que has tenido. Entonces, estos niños y niñas han vivido en un entorno en el que había violencia y había un agresor y una víctima. Entonces, a la hora de crecer y de decidir, cuando llega más o menos la adolescencia, que ellos deciden qué tipo de personas quieren ser, el único modelo que han tenido es o el de agresor o el de víctima. Entonces, se encajarán en función de sus patrones también de personalidad y lo que hemos hablado antes, lo que más le haya convenido en esa infancia para sobrevivir, porque hay veces que los niños maltratan a los padres, que también se ha hablado mucho de esto, y claro, ahí yo he visto muchos casos en los que lo único que hacen los niños es repetir el patrón del padre. Ah, sí. Y claro, ¿cómo se trata a la madre? Pues como la trata el padre. El niño llega a la adolescencia, ¿qué hace? Exigirle a la madre lo mismo que le exige el padre, que es lo que están aprendiendo, el rol de hombre y el rol de mujer que existe en esa familia. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, reproducen exactamente los mismos comportamientos que tiene el padre y la madre además los asume como... Sí, como algo natural, ¿no? Él, claro, le hace daño, sufre mucho porque además su hijo ya también... Incluso las mujeres comienzan a desarrollar a veces como un concepto general de es que todos los hombres son así, pero tienen también una responsabilidad, porque ellas han permitido que ese hombre las trate así y han permanecido allí. Entonces, claro, el hijo, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Lo que cabe esperar es que reproduzca ese rol. Antonio, cuando se está, por ejemplo, vamos a ir centrándonos en etapas. El niño que vive en un seno familiar donde la madre es víctima de violencia de género, pongamos una edad, no sé, 8, 9, 7, 11 años, todavía no han llegado a desarrollarse completamente como personas, no han llegado a una madurez, por lo menos intelectual. Sí saben reconocer que eso no está bien, saben que se está sufriendo y que se está padeciendo. ¿Cómo se puede detectar que ese niño está viviendo esa situación y cómo les afecta a ellos o de qué manera lo expresan? Porque creo que habrá por lo menos algunas notas concordantes en todo, es similar, sea niño o sea niña. Sí, desde que son pequeñitos lo más fácil de detectarlo es en el colegio, porque claro, cuando son pequeños están en la familia y es difícil que, si no es evidente el maltrato, es difícil que se conozca fuera. Pero en el colegio sí. En el colegio sí empiezan ellos a expresar ese tipo de cosas y sobre todo también la preocupación que ellos tienen, porque ellos viven en un entorno de violencia y de tensión. Entonces habrá veces que no duerman bien, que tendrán ese tipo de problemas, tendrán bajo rendimiento escolar o disminuirá, depende de la etapa de tensión o que esté el ambiente un poco más relajado en función de las características de la familia.
y reproducirán en el colegio ese tipo de patrones. Entonces, aunque todavía sean pequeños, a veces habrá niños que se relacionen de forma más agresiva y tratando a los niños, pues otras veces que hemos hablado de los acosadores en el Sí, correcto, el colegio, bullying y demás. pues algunos, no todos los casos, pero algunos casos pues están reproduciendo el patrón que tienen en casa, y otros al contrario, el papel totalmente sumiso, que a lo mejor los profesores le dicen algo y sobre reaccionan, le han regañado a lo mejor porque estaban hablando, pero de forma normal, y los ves como que se ponen en una posición de defensa, que los ves aterrorizados, un niño de 6 o una niña de 6, 7 años, que a cualquier cosa que le digas parece como que se asusta mucho, que ese tipo de cosas indican que algo está ocurriendo en la familia, porque están soportando ese tipo de situaciones de muchísima tensión y de violencia, y ellos aprenden que los adultos a veces se comportan así, entonces no saben qué esperar de ese adulto que tienen enfrente, claro. Sí, se ven muchos casos que son, la verdad, bastante impactantes, niños así, de menos de 7 u 8 años, porque tampoco saben ellos expresar las emociones que tienen. Ellos saben que están nerviosos, que tienen miedo, pero no saben qué les ocurre porque ellos viven en ese ambiente, claro, es lo normal. Tampoco lo ven exactamente, no es como cuando se tiene ya una madurez y se dice, oye, mira, es que me está pasando esto, en mi casa pasa esto, a mi madre tal. No, para ellos es que como no hay otra cosa, no conocen otra cosa, para ellos pues es lo entienden. normal. Porque cuando ya eres adolescente, tienes amigos, hablas, te expresas y empiezas a conocer que hay otros mundos. Que sí, que existen otros modelos, aunque tú ya te has impregnado durante todos esos años de ese modelo y es difícil salir de ahí, pero por lo menos tienes la opción de que en la casa de tu amigo, que tú has ido y has estado allí, sus padres no se relacionan así. Ya empiezas a cuestionarte cosas, que también tienes esa capacidad, que cuando eres más pequeño no te cuestionas simplemente lo que, hasta los 6, 7 años, para ti lo que dicen y hacen tus padres es como si fuera un dogma, no te lo puedes cuestionar, no tienes capacidad. Entonces, y en ese momento, cuando está el niño o la niña en esa edad, tanto en esa edad madurativa como en esa situación, si se pone freno a la situación por parte de la víctima, pone freno a esa situación, ¿qué capacidad de mejora, qué capacidad de superación tiene ese niño o esa niña? Pues mientras antes se ponga freno y se cambie de ambiente, mejor, porque le vamos a ofrecer al niño otra alternativa de familia, aunque sea sola, porque tanto para la mujer que sufre violencia de género como para los niños, en el momento en el que salen de ese ambiente de tensión, la vida cambia totalmente. Aunque tengas que vivir sola, que trabajar, que es bastante dura la... Sí, la situación es complicada. Pero el ambiente que va a respirar ese niño, esa niña y esa mujer, con ese miedo que existía antes constante y que ahora no está, a partir de ahí ya se abren todas las posibilidades para los pequeños, sobre todo. Le podemos ofrecer otro tipo de relaciones diferentes que no han visto antes y dejan de vivir esa violencia y esa tensión. Entonces, en poco tiempo, los efectos inmediatos que se producen, como esa desorientación que tienen, el bajo rendimiento escolar, ese nerviosismo... el miedo incluso. Y el miedo que le impide relacionarse, aprender y estar de forma normal como están otros niños, eso en pocos meses desaparece. Porque los niños tienen mucha capacidad, a los adultos nos cuesta más porque llevamos más tiempo reproduciendo. Más carga, ¿no? Pero los niños tienen muchísima capacidad de reciclarse ellos mismos. Y claro, en poco tiempo van recuperándose. Luego habrá que trabajar con ellos todo lo que han aprendido antes y poner un poco en orden esas ideas, pero cuanto antes salga de ahí, menos será el daño que sufre el niño en ese momento y a largo plazo también. Más tiempo tendremos para ofrecerle otra alternativa de convivencia. Cuando esto no sucede, cuando ya tenemos una edad que estamos básicamente en la adolescencia, preadolescencia, 12, 13, 14 años, ¿dónde podemos o cuáles son los síntomas que podemos detectar que en casa no se vive una situación afable para ese niño? Conforme van creciendo, los síntomas suelen ser más llamativos, porque los adolescentes lo que quieren es salir de ahí,
cuanto antes. Y se dan muchos casos de niños y niñas que con 16, 17 años se van de la casa. En cuanto que encuentran una persona, una pareja, que mínimamente les promete que los va a querer y que va a cuidar de ellos, se van, sin pensar en lo que va a ser de ellos dentro de un año, cómo se van a mantener, porque la situación que viven en casa es terrible. Entonces, cualquier alternativa les parece mejor. Y conforme encuentran algo de seguridad en una persona, mucha gente acaba saliendo. Pero la edad de los 12, 13, 14 años, que es una edad muy complicada, porque ya con 17 años pues parece que más o menos te puedes ir bandeando, puedes buscar algo para trabajar, pero con esa edad, 12, 13, 14, que es una edad en la que los niños y las niñas, entre las hormonas, Sí. es una situación física y psíquica muy complicada. Sí, porque empiezan además a definir, a tener capacidad de pensar que ellos son personas independientes, pero piensan ya un poco en el futuro. Sí, pero son dependientes, son Sí, independientes, pero claro, son dependientes. A su pueden vez. pensar como personas separadas, pero son totalmente, viven allí y no tienen capacidad de escapar, como el adolescente ya pues sí que puede hacerlo. Claro, ellos ya empiezan a pensar qué tipo de personas quieren ser y a veces manifiestan un rechazo total, a veces contra la víctima, que es curioso porque, claro, la víctima, además de muchas veces está soportando la situación precisamente por no lo que hemos hablado al principio, porque piensan que si salen va a ser peor para ella y para ellos. el niño o la niña. Entonces, cuando llega este momento, el niño reacciona contra la madre. A veces reproduciendo el modelo y otras veces por permitir que ocurra eso, porque ya se da cuenta que está ocurriendo y los niños pequeños, pues claro, no entienden el ciclo de la violencia y por qué es tan difícil para una madre o para una mujer maltratada romper esa barrera, sí. A veces le cuesta trabajo a los adultos entenderlos, pues un niño que encima ha vivido allí, pues mucho menos. Más complicado es que pueda entender por qué permanece allí esta madre. Entonces, a veces la reacción de ira es contra ella. Y esa violencia que tienen acumulada muchas veces, porque durante todo este tiempo estamos viviendo en un entorno de violencia que eso se va inculcando en el niño y va acumulando esa tensión que muchas veces, porque si los padres tienen esa forma de relacionarse con el niño no van a cambiar. Entonces, y ahí no puede ser también que se actúe en contra de la víctima porque también se tenga miedo a la reacción del agresor. En el caso del niño, ya con esa adolescencia que hemos dicho, muchas veces reacciona contra la madre por permitir esa situación. Pero se puede dar el caso también que reaccione contra la madre porque no es capaz, no se ve, como es lógico, capaz de reaccionar contra el agresor por miedo. Sí. ¿No? Sí, a veces ocurre eso y esos sentimientos de decir por qué no eres capaz de salir de esta situación, pues a veces se vuelve contra ella y tiene a dos personas que la tratan mal en casa. Otras veces ocurre lo contrario y han ido los niños o las niñas acumulando esa tensión y llega un momento en el que se ven ya un poco más con más fuerza y se enfrentan ellos al agresor. Y claro, hay veces que eso da fuerza a las madres para decir esto no ocurre más y otras veces que es mucho peor al final las consecuencias si no consiguen salir de ahí porque un niño no tiene capacidad de escapar de esa situación por sí mismo porque es totalmente dependiente. Y si es en ese momento donde se pone el freno, con esa edad, ¿qué posibilidad de mejorar, de renovarse tiene ese preadolescente? Siempre es mucho mejor que si se permanece allí, pero es verdad que mientras más tiempo pase, más graves van a ser las secuelas que tengan. Y hay personas que le acompaña algunos de los efectos durante prácticamente ese fantasma, ¿no? Sí, porque ya perciben a las personas de una forma diferente. El mundo para ellos es un lugar hostil, no es algo agradable en el que puedas estar, que te cuidan y que tus padres han estado pendientes de ti. Ha sido un sitio difícil de estar. Y las relaciones con las personas ya van a ser más desconfiados que una persona que haya vivido con más armonía en la casa. Entonces, ese tipo de cosas cuesta bastante trabajo. No es que sea imposible salir de ahí, pero sí es verdad que hay muchos trastornos de mayor, de ansiedad y de trastornos emocionales que vienen originados por estas circunstancias que han vivido de pequeños
y es difícil, requiere mucho tratamiento en algunos casos se sale antes y en otros pues lo acompaña durante mucho tiempo, y no todas las personas se dan cuenta de que necesitan ir, por ejemplo, a un psicólogo para tratar eso a fondo. Hay veces pues que se sienten así, tienen una insatisfacción vital importante, le van mal las relaciones y no saben muy bien por qué, pero no acaban pidiendo ayuda porque quizá han bloqueado para no revivir aquello que vivieron en su momento, ¿no? Claro. Y no son capaces de identificar que a lo mejor su situación de ahora viene dada por lo que vivieron en un pasado, ¿no? Sí, salen de ese entorno y entonces pues prefieren olvidar todo lo que ocurrió. Yo construyo mi vida, pero Pero no se olvida del todo, el subconsciente no lo ha olvidado, claro, no tenemos esa posibilidad todavía, por mucho que queramos bloquear cosas y no las tengamos presentes en el primer plano, pero no podemos borrar la experiencia que hemos tenido. Lo que sí podemos hacer es reconstruir. Y aprender quizá a vivir sabiendo que eso ocurrió, pero que no tiene por qué suceder, ni por qué yo actuar de cierta manera u otra, porque esa es otra parte. Ahí lo estamos viviendo, se pone freno, se pone solución en este caso para ese momento en el que están viviendo esos niños, ¿no? O esas niñas, de ansiedad, de nervios, a ellos les genera estrés, en ciertos casos incluso violencia, maneras de romper, ¿no?, con la situación o de volverse en contra de lo que están viviendo porque no les gusta. Pero es que en el futuro, cuando ya se llega a una madurez plena, cuando ya se es adulto, has empezado tu nueva vida, tienes tu trabajo, tienes lo que tengas, ahora toca buscar pareja, tienes pareja. ¿Cómo reaccionan en muchos casos que no se ha tratado o que incluso habiéndolos tratado no se ha llegado a romper con el pasado? Pues suelen surgir muchos conflictos y este tipo de personas que han vivido en estos ambientes, las relaciones de pareja en general no les va bien, porque o bien ocupan el papel de víctima o el de agresor, y hay veces que les resulta muy difícil confiar en otra persona, y en una relación de pareja que sea sana, tú tienes que depositar tu confianza en el otro, y si esa persona no es capaz de hacerlo, pues ya parten de una situación que es complicada para avanzar en esa intimidad en la relación. Entonces, depende de lo que hayan vivido exactamente y de con qué parte se hayan identificado, los problemas serán unos u otros, pero lo cierto es que no han aprendido a relacionarse en pareja de una forma sana, sino o bien siendo víctimas o bien siendo verdugo. En este caso. O se aprende, que se puede aprender, pero requiere su tiempo y en muchos casos su tratamiento, o las relaciones no le van a ir bien. No solo en relación en pareja, sino incluso relación en el trabajo, relación no, porque si tu rol, el rol que vas a imitar o que imitas es el de verdugo, toda mujer, sea que trabajes con ella, lo que sea, en ese caso no va a comulgar contigo. No va a haber ahí un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, ¿no? Sí, es mucho más probable que ocurra, pero no en todos los casos, porque hay veces que se circunscribe solo al área de pareja, ¿no? Porque incluso muchos maltratadores, cuando salen en las noticias que van y buscan el testimonio del barrio... Todo el mundo es amable y era muy buena persona, ¿no? Porque solo tratan mal a la mujer porque es violencia de género, no son personas agresivas en general. A lo mejor fuera, en la calle, son personas normales, incluso amables, pero luego llegan a casa y lo que hemos estado hablando, han aprendido que a la mujer la tratan así. Y la consideran de su propiedad. Que aquí en el castellano el término de mi mujer es algo que a mí no me gusta usarlo, mío, porque ¿no? es como esa posesión, ¿no? Y es mi mujer. En el caso de la mujer no dice mi hombre, dice mi esposo, mi marido, mi pareja. Otra palabra. Pero en el hombre es mi mujer, como que es de tu propiedad. Entonces, como que eso lo tienen muy inculcado, y a los hijos, pues claro, se les inculca también. Que con tu mujer tú puedes hacer lo que quieras, porque está permitido y porque es tuya. Es tuya. Entonces, claro, si no haces... Es que se limita a eso, si nos vamos a que se limita a eso. Es así, la concesión de una persona maltratadora, la mujer es suya igual que el brazo es suyo. No tiene capacidad de decisión la mujer, igual que mi brazo me obedece si yo digo que lo muevo por aquí, lo muevo por aquí. La mujer tiene que ser así. Igual. Y si no, lo saca de sus casillas, porque ¿cómo puede ser que no me haga caso a algo que es mío, como mi brazo?
Sí, es una prolongación más de su cuerpo, por así decirlo. Esa es la concepción que tienen y por eso las consecuencias tan negativas que tiene para la mujer, porque por mucho que se esfuerce, que ellas piensan, es que es culpa mía, porque es que no lo he hecho bien, es que no le he echado suficiente sal a la comida. Y claro, el pobre viene de trabajar y ahora no le gusta y es culpa mía. No, da igual lo que hagan, da igual que le eches sal, porque al día siguiente a lo mejor Está está sabroso. salada y ya no le gusta, o es que no has puesto la servilleta en el sitio que a él le gustaba, y cualquier cosa, pero no depende de la mujer. Y claro, esas consecuencias para la autoestima de la mujer son devastadoras, porque es que hagan lo que hagan, nunca va a estar bien hecho. claro, y la consecuencia que tienen, pues o te gritan, o te insultan, o te dicen que no eres capaz de hacer nada, y todo esto lo está viviendo el niño que está comiendo a tu lado. Entonces, esa es la forma que día a día y hora a hora va percibiendo cómo funcionan las relaciones de pareja. Y es cómo puede actuar. Y en caso de las niñas, cuando ya llegan a esa edad adulta, a esa edad de pareja, y han vivido en un seno donde la violencia de género era algo que estaba a la orden del día, aunque hayan conseguido o consiguieran poner freno la madre a tiempo y demás, pueden quedar esas secuelas incluso en su personalidad que la implique a buscar el mismo rol del padre o a ser ella totalmente sumisa a lo que tengan al lado. Sí, en muchas ocasiones se repite los roles. Las madres maltratadas, pues a veces tienen hijas que son maltratadas también y pues a veces incluso en varias ocasiones. Y la misma mujer maltratada, pues a veces consigue salir de un ambiente así y encontrar otro ambiente al final igual. Busca otro. A lo mejor yo he visto algunos casos que era violencia física, salió de ahí. Estuvo un tiempo que se recuperó y luego salió y encontró otra persona que era muy buena porque no le pegaba, pero el ambiente que vivía en casa era igual. O sea, es decir, inconscientemente su mente relaciona que el tipo de pareja que ella se merece es esa, ¿no? Claro, esa es la relación de pareja que es normal para ella. Y si no lo tienes, pues como que algo falla, te notas como que no está funcionando como tienes que funcionar y no te gusta, no te acaba de gustar esa relación. Antonio, lo que me queda súper claro es que ante casos de violencia de género en el seno familiar, no solo es la víctima la que debe de recibir ayuda, sino también esos hijos, ¿no? Sí, yo recomendaría que no se tolerase en absoluto. Siempre, incluso el maltratador tiene la opción de poder aprender, porque a veces también sufren y a veces otros porque no son capaces de reconocer la situación que están viviendo y cuando se dan cuenta es tarde, ¿no? Sí, y podrían recuperarse en algunos casos, pero se le puede dar la oportunidad si pone de su parte y si acude a un tratamiento para cambiar las cosas que tiene que cambiar. Si no, no se puede tolerar que te traten mal. Primero por ti misma, porque todas las personas merecen que la traten de forma digna y como persona que es. Claro, o sea, independientemente de ser mujer o hombre, todas las personas. O sea, igual que hay casos de violencia, en este caso de género, hacia el hombre también. Aquí no lo vamos a negar. No, ocurre, a veces ocurre también, es mucho menos el porcentaje, usual, sí, pero a veces ocurre porque a veces el niño es el que toma el rol de víctima porque es el que le ha servido para sobrevivir en ese ambiente. Entonces, hay veces que son las mujeres las que han ocupado el otro rol y se reproduce. Lo que sí está claro es que por el hecho de ser personas ya el trato que nos merecemos es el correcto. O sea, no se puede tolerar. Hay recursos, aunque debería haber muchos más y la administración tiene que implicarse mucho más a fondo en esto, pero ahora mismo se puede salir de este problema. Entonces, la persona que sufra este tipo de violencia, incluso mucho antes de llegar a la física, con violencia psicológica, esto que hemos estado hablando de desvalorizarnos constantemente, controlarnos, tiene que salir lo antes posible de allí, por ella y por su hijo, porque le están ofreciendo un modelo de convivencia que con mucha probabilidad lo van a acabar repitiendo después y se van a convertir o en víctimas, y que ya saben esas madres lo que se sufre, o en acosador de otras personas que también sabe lo que repudia.
en este caso, ¿no? Si no queremos que nos ocurra eso a nosotros, mucho menos a nuestros hijos. Entonces, y aparte porque no hemos hablado de eso, pero la cantidad de trastornos emocionales, de ansiedad, incluso en casos graves, hay niños que llegan a desarrollar psicosis, trastornos psicóticos, porque es tan grave lo que está ocurriendo en su casa, lo que están viendo, que no lo pueden asimilar. Entonces se crean una realidad paralela, diferente, ¿no? Hay un porcentaje considerable de los trastornos psicóticos, pues se llega a estudiar el ambiente familiar y se ve, pues eso, un niño pequeño, sus padres son los que lo tienen que proteger. Entonces, si esos padres lo que crean es ambientes de tensión y de violencia importantes y no saben qué va a ocurrir con su madre, que es su figura de apego, la que le da esa seguridad, y ven directamente como el padre, que es otro de los que lo tiene que proteger, está pegándole, en algunos casos no sabe, son violencias bastante extremas y no sabe cómo va a acabar. Sí. Y todo eso lo están viendo a veces los niños, pues no tienen capacidad de integrar todo eso en un niño de 4, 5, 6 años, pues hay veces que desarrollan... Claro, se produce una ruptura y desarrollan una realidad paralela totalmente diferente, en la cual pues ellos, pues, para sobrevivir en ese ambiente, viven otro mundo, viven en otro mundo diferente. Se puede decir eso, ¿no? Que viven otra vida que no es realmente la cierta. Se salen de la realidad porque la realidad es demasiado difícil y dura para un niño de esa edad. Y eso le acompaña ya para toda la vida, en ese caso ya es muy complicado. Eso al final acaba repercutiendo en todo, en los estudios, en el trabajo, en las relaciones con el resto de personas, en todo. Sí, porque estamos hablando de niños que a lo mejor pues ya no amigos imaginarios, sino que ven personas, cosas que no existen. Y cuando crecen siguen acompañándolos porque es lo que le ha hecho sobrevivir en ese caso y su mente ha hecho una patología de estas características simplemente porque no podía soportar la realidad que tenía. No ocurre en todos los casos, pero sí es verdad que en muchos de los casos que ocurre la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, se ve que existe este ambiente en su familia de origen. Y la ansiedad, todo ese tipo eso sí igual, que es mucho más común, porque el trastorno de ansiedad y de emocionales, la gran mayoría, no me atrevo a decir todos, pero porque hay algunos que... Un porcentaje, pero pequeñito, ¿no? Que no es así. Que le ocurra lo que le ocurra, salen adelante. Hay algunas personas que son así, pero la gran mayoría sufren trastornos de ansiedad y trastornos emocionales. Y muchos de ellos, lo que hemos estado hablando, repercute mucho más porque cala en toda su personalidad. No es solo que tenga un trastorno emocional, que tenga ansiedad, que te puedas tratar, sino que tú has aprendido que el mundo es un lugar hostil y tú reaccionas como que vives en un lugar hostil. La gente que se acerca a ti, tú no te fías de ellos, porque tú piensas que las personas no vienen a hacerte un bien, sino claro, vienen ya a ver en qué momento te pueden dañar. Claro, si tu padre venía y no te hacía un bien, ¿cómo otro que no lo conozco de nada, ¿no? ¿Cómo va a venir a darte algo bueno o a quererte si en tu casa el amor venía acompañado de lo otro? ¿Cómo entiendes tú el amor después? Es lo que has vivido en tu casa. Entonces, estas cosas son muy difíciles de recuperar, sobre todo si mantenemos mucho tiempo, ¿no? a los niños en este ambiente. Entonces, cuanto antes salir de ahí, y si se ven ese tipo de secuelas, pues mientras antes se traten a los niños de este problema, mejor, porque tienen la capacidad de recuperarse y de ser adultos sanos y vivir en una relación de pareja normal y estable. Que no ocurra todo esto. Cada vez que vienes, de verdad que para mí es una alegría, entre otras cosas porque nos ayuda a entender y a comprender, y sobre todo creo que en este tipo de casos que estamos hablando, estamos dando esa pinceladita a algo que es verdad que hoy en día se habla mucho de violencia de género, de todo lo que hay, de todos los medios que hay, pero esta parcela yo creo que está un poco olvidada. No sé si estás de acuerdo conmigo, en que la víctima es víctima porque sufre en propias carnes esos golpes o esos insultos o esos malos modos, pero que los niños son igual de víctimas que las madres en este caso,
porque están viviendo una situación que no les tocaría, no les corresponde y a la que somos nosotras, en este caso la víctima es la única que puede poner freno. Claro, es que los niños no tienen capacidad de reacción, para ellos es totalmente incontrolable, porque la madre todavía puede decidir o no, pero los niños no. Entonces, le estamos obligando nosotros, en este claro, caso, a vivir esa situación y le estamos ayudando, en cierto modo, a que el día de mañana tampoco ellos puedan vivir una vida plena, una vida donde la pareja sea algo normal, no haya situaciones de violencia y sobre todo pues psíquicamente sean sanos, sí, que es muy importante. Es lo más importante para poder ser feliz en tu vida y en tus relaciones con los demás. Estupendo, bueno pues como siempre y volvemos a recordar ese 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, no deja rastro, gratuito y desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo a todas esas víctimas para que sean valientes, descuelguen ese teléfono, se dirijan a los centros, al centro de mujer, se dirijan a los servicios sociales del ayuntamiento, de los centros cívicos, que también hay un asistente social, donde queráis que os puedan echar una mano, que hay muchos sitios, la policía, cualquier sitio está abierto para sentiros, por lo menos por lo pronto, que hay alguien que os tiende una mano y que podáis salir de ahí vosotros y vuestros hijos. Y en otro caso, pues darle las gracias, como siempre, a Antonio García, nuestro psicólogo particular. Por supuesto, él no solo viene aquí, él tiene su consulta, aparte de tener su libro. Si alguien quiere contactar contigo, Antonio, si alguien quiere tratar, porque bueno, a lo mejor ha sido víctima de violencia de género, ha tenido hijos y está percibiendo ahora que en su momento a lo mejor no se actuó con el niño como se debía haber actuado, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden contactar contigo? En mi página web están todos los datos de contacto, incluso yo animo a las personas que tengo una parte que es de que pueden hacer preguntas, tanto privadas como si como públicas, que si tienen alguna duda me pueden consultar a través de ahí o mi correo electrónico que viene, que es antoniogarciapsicólogo@gmail.com, la página web psicólogoantoniogarcia.com y ahí vienen todos los datos. Me pueden consultar cualquier duda que tengan o si necesitan tratamiento para alguna cosa, pues también pedir cita para abordar el problema que tengan. Pues muchísimas gracias, ya sabéis, psicólogo Antonio García en la página web, ahí entráis, podéis hacer vuestras consultas, vuestras preguntas, si lo queréis hacer por privado también está la cuenta de correo donde poder enviar ese mail y el número de teléfono para que podáis, bueno, pues si ya queréis esa primera visita, queréis hablar con él detenidamente, creéis que necesitáis de su ayuda, yo lo recomiendo, por supuesto, como hago con todos los profesionales que pasan por Mujeres 10. Muchísimas gracias, Antonio. Si quieres, para la próxima vez, recuperar alguna de esas consultas que te han hecho por ver qué es lo que más se comenta o lo que las consultas que te hayan hecho, si hay alguna que concretamente tú creas que es destacable y que puede ser de interés generalizado, la vemos. ¿Te parece? Estupendo. Pues muchísimas gracias. Bien. Me quedo con el libro, aquí saben, ya saben, el arte de aprender y educar a nuestro hijo, a tu hijo, es una guía desde los 0 meses hasta la mayoría de edad y un poco más, ¿no? Hasta que se vaya de la casa, sea la edad que sea. Lo recomendamos siempre, gracias Antonio, y nosotros ahora nos quedamos ya pues dando las gracias, ya volvemos